En noviembre de 1810, 23 personas murieron en la hacienda San Rafael del Trapiche en Veracruz tras recibir los sacramentos del padre Sebastián de Oñate. Cuando el obispado investigó las muertes, descubrieron algo que haría que hasta el inquisidor más experimentado vomitara. El sacerdote había estado mezclando sangre de esclavos muertos con el agua bendita, convencido de que realizaba bautismos perfectos. En el sótano de la capilla encontraron 7 cuerpos desangrados y más de 40 frascos de sangre etiquetados con nombres y fechas. Lo más perturbador no fue el crimen en sí, sino el diario del padre donde explicaba, con caligrafía perfecta, por qué creía estar haciendo la voluntad de Dios. Antes de continuar con esta historia macabra, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo. No te pierdas ninguno de nuestros descensos a los misterios más oscuros de la historia. La hacienda San Rafael del Trapiche se extendía como un pequeño reino bajo el sol implacable de Veracruz, con más de 200 hectáreas de cañaverales que ondulaban con el viento húmedo como un mar verde oscuro. Don Rodrigo Santamaría, hacendado de 60 años que había heredado estas tierras de su padre, administraba la propiedad con la combinación de pragmatismo y crueldad característica de la época. Bajo su control trabajaban 120 esclavos africanos y sus descendientes, además de 50 trabajadores indígenas que vivían en condiciones apenas mejores que la esclavitud misma. El trapiche central funcionaba día y noche durante la temporada de cosecha, sus enormes ruedas de molienda girando con un chirrido constante que los trabajadores comparaban con lamentos de almas en pena. Los accidentes eran comunes: dedos aplastados, manos mutiladas, ocasionalmente brazos enteros perdidos en las máquinas hambrientas. La muerte era parte del negocio del azúcar tanto como la caña misma. La capilla de San Rafael Arcángel, construida en 1770, era el corazón espiritual de este feudo. Cada domingo los habitantes se reunían para misa obligatoria. Esclavos al fondo de pie, trabajadores indígenas en bancos sin respaldo, la familia Santamaría al frente sobre cojines de terciopelo importado de España. El padre Sebastián de Oñate administraba estos servicios con devoción que muchos encontraban excesiva. El sacerdote había llegado en marzo de 1808, enviado por el obispado después de que su predecesor muriera de fiebre amarilla. Era un hombre delgado de 45 años, con cabello prematuramente blanco y ojos de un azul tan pálido que parecían casi translúcidos bajo la luz de las velas. Los feligreses lo consideraban devoto, aunque extrañamente obsesionado con conceptos de pureza espiritual que la mayoría encontraba incomprensibles. Noviembre de 1810 era un mes de tensión extraordinaria. Apenas 2 meses atrás, el cura Miguel Hidalgo había dado el grito de independencia, desatando una insurrección que incluía la abolición de la esclavitud. Don Rodrigo había incrementado la vigilancia, temeroso de rebelión, mientras el padre Sebastián pronunciaba sermones apocalípticos sobre el fin de los tiempos y la necesidad de purificación espiritual. El 18 de noviembre todo cambió. Tomás, un esclavo de 32 años, quedó atrapado en las ruedas del trapiche. Su brazo fue aplastado hasta el hombro, la sangre brotando en chorros pulsantes que formaban un charco oscuro sobre el piso de tierra. El capataz mandó llamar al padre para la extrema unción, sabiendo que Tomás no sobreviviría. Cuando el padre Sebastián llegó corriendo, su sotana negra ondeando detrás de él, no se arrodilló inmediatamente junto al moribundo. Primero se quedó de pie, mirando fijamente el charco de sangre que brillaba rojo bajo los rayos del sol. Sus ojos se abrieron más de lo normal y sus labios murmuraron palabras que nadie escuchó claramente. Luego, con movimientos deliberados, sacó uno de los frascos de aceite santo de su estuche, lo vació en el suelo y comenzó a llenarlo con la sangre de Tomás, recogiendo el líquido directamente del charco con manos temblorosas. Los trabajadores miraron con confusión. El capataz se acercó,
Padre, ¿qué hace? Debe darle los últimos sacramentos. El padre Sebastián lo miró con expresión extraña, mezcla de éxtasis y concentración absoluta. Estoy salvando lo más preciado. La sangre del inocente no debe desperdiciarse. Dios me ha mostrado un misterio. Solo entonces se arrodilló junto a Tomás, quien había perdido la conciencia, y murmuró las palabras de la extrema unción, mientras sostenía el frasco de sangre contra su pecho. Tomás murió 20 minutos después. Esa noche, mientras la hacienda dormía bajo un cielo sin luna, el padre escribió en su diario: «Hoy Dios me ha revelado el secreto de la purificación perfecta. La sangre del esclavo, derramada en sufrimiento inocente, contiene gracia que las aguas ordinarias no poseen. Probaré esta revelación». La oportunidad llegó 3 días después de la muerte de Tomás. María de la Cruz, esposa de un trabajador indígena, había dado a luz en la madrugada del 21 de noviembre. La partera envió recado solicitando que el padre bautizara al niño lo antes posible, siguiendo la costumbre que dictaba que ningún recién nacido debía pasar más de 3 días sin sacramento, por temor a que muriera sin ser limpiado del pecado original y quedara condenado al limbo eterno. El padre Sebastián preparó todo con meticulosidad inquietante. En la sacristía mezcló el contenido del frasco de sangre de Tomás con agua bendita, 3 partes de agua por 1 de sangre. El líquido resultante tenía un tono rosado pálido que, bajo la luz tenue de la capilla, podía confundirse con agua teñida por herrumbre. Lo vertió en la pila bautismal de piedra, cubriendo el fondo con apenas 2 dedos del líquido mezclado. La ceremonia se realizó el 22 de noviembre por la tarde. María sostenía al bebé envuelto en algodón blanco, acompañada por su esposo Pedro, los hermanos mayores del niño y los padrinos. Don Rodrigo asistió brevemente, como era su costumbre. El padre comenzó con las oraciones tradicionales en latín, su voz resonando con autoridad eclesiástica. Todo procedía según el ritual establecido por siglos, pero cuando llegó el momento de verter el agua, sus ojos brillaron con intensidad perturbadora. «Yo te bautizo en el nombre del Padre», pronunció mientras derramaba el líquido rosado sobre la frente del niño. La familia notó el color extraño. María miró al padre con preocupación. «Y del Hijo», continuó, segunda aplicación mientras el bebé comenzaba a llorar. «Y del Espíritu Santo», concluyó, vaciando el resto sobre la cabeza del infante. El líquido corría dejando rastros rosáceos que María limpió instintivamente. Pedro se acercó después de la ceremonia. «Padre, ¿por qué el agua tenía ese color? Nunca había visto algo así». El sacerdote sonrió con expresión que no alcanzaba sus ojos pálidos. «Es una bendición especial. He mezclado el agua con vino consagrado, como hacían los primeros cristianos. Es un bautismo más poderoso. Deberías sentirte privilegiado». Esa noche, María notó que la piel del bebé donde había caído el líquido estaba irritada, pero lo atribuyó a sensibilidad normal. Al día siguiente, el bebé desarrolló fiebre. Al principio era leve, pero aumentó progresivamente. El niño dejó de alimentarse. Su llanto se volvió débil y continuo. Su piel adquirió un tono grisáceo que María reconoció con horror como el color de la muerte. El tercer día después del bautizo, el bebé comenzó a convulsionar. Su cuerpecito se arqueaba violentamente mientras espuma blanca aparecía en sus labios. Pedro corrió a buscar al padre, pensando que solo la intervención divina podría salvarlo. El sacerdote llegó con su estuche de óleos, pero cuando vio al niño, una expresión de fascinación extraña cruzó su rostro antes de componerse en preocupación pastoral. Administró la extrema unción mientras María sollozaba. «Padre, ¿por qué Dios se lo lleva tan pronto? Acaba de ser bautizado». El padre colocó su mano en el hombro de la mujer. «Precisamente porque fue bautizado con gracia especial, Dios lo ha llamado rápidamente a su lado. Tu hijo ha sido purificado tan completamente que no necesita pasar tiempo en este valle de lágrimas. Deberías alegrarte, María». El bebé murió al anochecer del 25 de noviembre, exactamente 3 días después de su bautizo.
Durante el funeral, el padre pronunció un sermón sobre la bendición de la muerte inocente, sobre cómo Dios reclamaba las almas más puras. Sus palabras dejaron a muchos con sensación de incomodidad inexplicable. Esa noche, el padre escribió: «La primera prueba ha sido exitosa». El niño bautizado con sangre del inocente fue llamado inmediatamente a la presencia divina. Esto confirma mi teoría. Continuaré los experimentos. Debo obtener más sangre. Los siguientes días trajeron más oportunidades. El trabajo en el trapiche durante la cosecha era brutalmente peligroso. Pero después de la muerte de Tomás, la frecuencia de accidentes pareció aumentar inexplicablemente. El 28 de noviembre, un esclavo llamado Francisco perdió 3 dedos. El padre estaba allí casi inmediatamente, con un frasco vacío escondido en su sotana. Mientras administraba primeros auxilios, discretamente recogía la sangre que goteaba. Para principios de diciembre, el padre había acumulado 5 frascos de sangre, cuidadosamente etiquetados con nombres y fechas. Los guardaba en un armario cerrado en la sacristía y esperaba las próximas oportunidades para administrar sus sacramentos especiales, convencido de que había descubierto un misterio divino. Pero alguien más había comenzado a observarlo. Juana, una esclava de 50 años que servía como curandera, había notado que todos los niños bautizados recientemente enfermaban y morían en días. Había visto 3 de estas muertes en 2 semanas, un patrón que su experiencia le decía que no era natural, y Juana sabía reconocer cuando algo estaba terriblemente mal. Si esta historia te tiene en suspenso, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Comenta qué crees que descubrirá Juana. No te pierdas el próximo capítulo. Juana había llegado a la hacienda San Rafael en 1785, traída en un barco negrero desde las costas de Guinea. Tenía apenas 25 años entonces, y había sobrevivido al horror del paso atlántico junto con su madre, quien murió 2 semanas después de llegar a Veracruz. Durante 25 años, Juana había aprendido a navegar el mundo brutal de la hacienda azucarera, manteniendo vivos los conocimientos que su madre le transmitió: el uso de hierbas para curar fiebres, cómo detener hemorragias, qué raíces masticar para el dolor. Su reputación como curandera se había extendido más allá de los barracones de esclavos. Incluso algunos trabajadores indígenas y ocasionalmente miembros de la familia Santa María la buscaban cuando las medicinas del médico de Veracruz no funcionaban. Don Rodrigo toleraba sus prácticas porque reducían la pérdida de trabajadores por enfermedades. Fue esta experiencia acumulada la que hizo que Juana notara el patrón que otros pasaban por alto. En condiciones normales, la mortalidad infantil era alta. Quizás 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir 1 año, pero lo que estaba sucediendo ahora era diferente. 5 bebés bautizados por el padre Sebastián en las últimas 3 semanas habían muerto, todos siguiendo el mismo patrón: fiebre repentina 2 días después del bautizo, convulsiones al 3er día, muerte antes del 4. Era demasiado específico para ser coincidencia. Juana comenzó a hacer preguntas discretas. Visitó a las madres afligidas bajo pretexto de ofrecerles consuelo. María de la Cruz, todavía llorando por su hijo, le contó sobre el agua rosada que el padre había usado. Otra madre, una esclava llamada Esperanza, cuyo bebé murió el 3 de diciembre, describió el mismo líquido extraño, el mismo color que no era exactamente agua clara. La curandera conocía los colores de los líquidos corporales. Conocía cómo se veía el agua contaminada con hierro, con barro, con tintes vegetales. Pero había otro líquido que cuando se diluía en agua, producía exactamente ese tono rosado pálido que las madres describían: sangre. La sangre mezclada con agua creaba ese color específico. Y si era sangre lo que el padre usaba, entonces todo tenía sentido. La sangre humana, especialmente si no estaba fresca, podría transmitir fiebres mortales a bebés recién nacidos.
Pero Juana necesitaba pruebas antes de acusar a un sacerdote. En la jerarquía rígida de la hacienda, ella era menos que nada: esclava, mujer, africana, practicante de lo que muchos consideraban brujería. Si acusaba al padre sin evidencia irrefutable, sería ella quien terminaría castigada. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba haciendo el sacerdote. La oportunidad llegó el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. El padre anunció que celebraría una misa especial y después bendeciría personalmente a todos los fieles con agua traída de un manantial particularmente santo. Juana asistió a la misa, manteniéndose en su lugar habitual en la parte trasera. Observó cada movimiento del padre con atención que parecía devoción, pero era investigación fría. Notó cómo preparaba el agua bendita, mezclando líquidos de varios recipientes en una palangana de plata. Uno de los frascos tenía un color rojizo distintivo. Después de la misa, cuando el padre roció a los fieles con el hisopo de plata, Juana se aseguró de estar entre las primeras. Cuando las gotas cayeron sobre su rostro, deliberadamente pasó su lengua por sus labios. El sabor era inconfundible para alguien que había curado heridas durante décadas. Metálico, ligeramente salado, con ese toque específico que solo la sangre humana poseía. No era imaginación. El padre Sebastián estaba usando sangre en los sacramentos. Esa noche, Juana sabía que debía actuar. Buscó ayuda en Vicente Ruiz, el capataz que había expresado dudas sobre el padre. Al día siguiente lo encontró supervisando el trabajo en los cañaverales y pidió hablar en privado. Vicente, hombre pragmático que respetaba los conocimientos de Juana después de que ella salvara la vida de su esposa durante un parto difícil, escuchó su teoría con escepticismo que gradualmente se transformó en horror. ¿Estás completamente segura, Juana? Vicente dejó la frase inconclusa, ambos conociendo las consecuencias. Juana asintió con firmeza. He probado el agua con mi propia lengua. Es sangre, y necesito que me ayudes a entrar en la sacristía cuando el padre no esté. Si tiene frascos guardados allí, es prueba que incluso don Rodrigo no podrá ignorar. Planificaron cuidadosamente. El 12 de diciembre, sabiendo que el padre visitaría una hacienda vecina para administrar extrema unción y estaría ausente toda la tarde, Vicente distrajo al sacristán mientras Juana entraba a la capilla. Había aprendido años atrás cómo abrir cerraduras simples usando alambres, habilidad que nunca había mencionado a nadie. Abrió el armario cerrado donde el padre guardaba los objetos litúrgicos. Lo que encontró superó sus peores sospechas: 5 frascos de sangre cuidadosamente etiquetados. Un cuaderno donde el padre documentaba cada recolección, con fecha, nombre, cantidad y pureza, según criterios incomprensibles. Un texto antiguo en latín con ilustraciones de rituales que parecían brujería. Y un diagrama que el padre había dibujado mostrando cómo mezclaba la sangre con agua bendita para crear sacramentos perfectos. Juana sabía leer apenas lo suficiente en español, pero las imágenes contaban la historia. El padre no era simplemente un sacerdote desviado. Había creado toda una teología perversa basada en sangre de esclavos. Tomó uno de los frascos y el cuaderno. Necesitaba mostrarle esto a Vicente, pero justo cuando cerraba el armario, escuchó pasos. El padre había regresado antes de lo esperado. Juana apenas tuvo tiempo de esconderse detrás del confesionario. Vio al padre dirigirse al armario, abrirlo, quedarse inmóvil. Había notado que faltaba un frasco y el cuaderno. «Sé que estás aquí», dijo el padre con voz extrañamente calmada. «Sal ahora y quizás pueda explicarte». Juana permaneció inmóvil, apretando los objetos contra su pecho. El padre comenzó a caminar entre los bancos. Estaba a 3 pasos del confesionario cuando Vicente entró corriendo. «Padre, ¿está bien?». El padre se volvió hacia el capataz, su expresión transformándose a cordialidad pastoral. «Ah, Vicente, todo está bien». Aprovechando la distracción, Juana salió por la puerta lateral.
Corrió hacia su barraca con el frasco y el cuaderno escondidos. Había cruzado un punto sin retorno. Ahora era una carrera contra el tiempo. Juana llegó a su barraca con el corazón martillando en su pecho. Escondió el frasco de sangre y el cuaderno debajo de las tablas sueltas del piso, donde guardaba sus hierbas más valiosas. Luego salió inmediatamente a buscar a Vicente. Lo encontró cerca de los establos. Su rostro palideció cuando vio la expresión de Juana. «¿Qué pasó? Te perdí de vista en la capilla». «Encontré las pruebas», susurró Juana mirando alrededor. «Frascos de sangre, notas, todo documentado. Pero el padre regresó temprano. Me vio en la capilla. No sabe con certeza que fui yo, pero sospecha». Vicente maldijo en voz baja. «Tenemos que ir con don Rodrigo ahora mismo». Pero acercarse al patrón no era simple. Don Rodrigo estaba en Veracruz negociando la venta de su cosecha y no regresaría hasta el día siguiente. Vicente decidió que mientras tanto aumentaría la vigilancia sobre el padre, asignando discretamente a 2 peones de confianza para observar sus movimientos. Juana debía permanecer en su barraca, aparentando normalidad hasta que pudieran presentar las pruebas. Esa noche del 12 de diciembre transcurrió con tensión palpable. El padre Sebastián celebró vísperas como siempre, su comportamiento impecablemente normal, pero sus ojos pálidos escaneaban a los feligreses con intensidad perturbadora. Después del servicio, se encerró en la sacristía durante horas. Los peones reportaron que había luz de velas hasta pasada la medianoche y que ocasionalmente escuchaban al padre hablando solo. Lo que el padre realmente hacía era preparar su último y más ambicioso sacramento. Había mezclado la sangre de todos sus frascos restantes con vino de consagración en un cáliz grande de plata, creando una mezcla que contenía la esencia purificada de 7 almas diferentes. Su plan era audaz. Al día siguiente, domingo 13 de diciembre, durante la misa matutina, consagraría este vino especial y lo daría como comunión a todos los fieles. El amanecer llegó con un cielo encapotado que amenazaba tormenta. Don Rodrigo había regresado cerca de la medianoche, cansado pero satisfecho con los precios negociados. Vicente lo esperó en la casa principal temprano esa mañana. «Don Rodrigo, necesito hablarle urgentemente sobre el padre Sebastián. Es un asunto muy grave». El hacendado frunció el ceño con irritación. «Vicente, sea lo que sea, puede esperar hasta después de misa». Pero Vicente insistió con inusual vehemencia. «Señor, tiene que ver con la misa misma, con los sacramentos. Juana ha descubierto algo terrible». La mención de la curandera captó la atención de don Rodrigo. Vicente contó todo: las muertes de los bebés, las sospechas de Juana, el agua bendita con sabor a sangre, los frascos encontrados en la sacristía, el cuaderno con notas dementes. Don Rodrigo lo escuchó con expresión que transitaba de escepticismo a incredulidad y finalmente a horror. «Trae a Juana y las pruebas, ahora». Cuando Juana llegó con el frasco y el cuaderno, don Rodrigo examinó ambos con manos temblorosas. Podía leer latín, y las notas del padre le revelaron una mente que había descendido a herejía absoluta. El frasco todavía contenía sangre parcialmente coagulada, visible claramente a la luz de la mañana. No había duda posible. «Dios misericordioso», murmuró don Rodrigo. «¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?». Juana respondió con voz firme: «Al menos 3 semanas que yo sepa, patrón, pero por las fechas en su cuaderno, quizás más, y temo que planee algo hoy. Anoche estuvo despierto hasta muy tarde». Don Rodrigo tomó una decisión rápida. «Vicente, reúne a 6 hombres de confianza, armados. Vamos a confrontar al padre antes de que comience la misa». Se volvió hacia Juana. «Tú vendrás también. Necesitaremos tu testimonio». El grupo se dirigió a la capilla donde el padre ya estaba preparándose. Los primeros fieles comenzaban a llegar. El sacerdote estaba en la sacristía vistiéndose con sus ornamentos, cuando don Rodrigo entró seguido por Vicente, Juana y los 6 peones armados con machetes y mosquetes.
El padre se volvió hacia ellos con expresión serena que no alcanzaba a sus ojos. Don Rodrigo, qué honor. ¿Puedo ayudarle? El hacendado alzó el frasco de sangre. Explícame esto, padre, y no me mientas. Ya sé que has estado usando sangre en los sacramentos. Quiero saber por qué. La máscara de serenidad del padre se deslizó momentáneamente. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era sonrisa de alivio, como si finalmente pudiera quitarse un peso que había cargado solo. Finalmente alguien pregunta en lugar de condenar. Déjame explicarte el misterio que Dios me reveló. Habla de pie, como el acusado que eres. Respondió don Rodrigo con voz dura. El padre asintió. Muy bien. Todo comenzó cuando Tomás murió en el trapiche. Mientras administraba la extrema unción, tuve una visión. Vi al esclavo ascendiendo directamente al cielo porque su sufrimiento inocente lo había purificado completamente. Y escuché una voz que me dijo: la sangre del inocente es mi sangre, úsala sabiamente. Vicente interrumpió con disgusto. Eso es blasfemia. El padre se volvió hacia él. ¿Qué es Cristo sino el inocente supremo que sufrió sin causa? Los esclavos son como él, sufren sin culpa propia. Su sangre derramada tiene poder redentor. Yo simplemente apliqué la lógica de la transubstanciación. Don Rodrigo sintió náuseas. ¿Y los bebés que murieron? El rostro del padre se iluminó con fervor perturbador. No murieron, fueron elevados, bautizados con sangre del inocente. Dios los reclamó inmediatamente. Sus almas vuelan en el paraíso, perfectas. Les hice el mayor favor posible. Juana habló. Mataste a 5 bebés con tu locura. Solo sangre contaminada que les dio fiebres mortales. No fue Dios, fuiste tú. El padre la miró con compasión condescendiente. Tú no puedes entender los misterios espirituales. Sí, los cuerpos murieron, pero las almas fueron salvadas. Don Rodrigo había escuchado suficiente. Estás loco. Vicente, enciérralo en el almacén de herramientas. Los peones se adelantaron, pero el padre retrocedió hacia el altar, donde había preparado su cáliz especial. No, gritó su compostura rompiéndose. Tengo que completar la obra, una última misa. Agarró el cáliz contra su pecho. Don Rodrigo hizo un gesto a los peones. Tómenlo. Cuando se acercaron, el padre hizo algo que nadie anticipó. Alzó el cáliz a sus labios y bebió profundamente, tragando la mezcla de sangre y vino consagrado en grandes sorbos que dejaron rastros rojos en su barbilla. Si nadie más recibirá el sacramento perfecto, entonces yo lo recibiré por todos. El horror era absoluto. Don Rodrigo ordenó: tómenlo, ahora. Los peones capturaron al padre, quien no ofreció resistencia, sonriendo mientras lo arrastraban. Pasando frente a los feligreses confundidos, el sacerdote comenzó a reír, un sonido de convicción absoluta de que había hecho lo correcto. Lo encerraron en el almacén con 2 guardias armados. Don Rodrigo canceló la misa y explicó a todos lo ocurrido. La noticia se expandió como fuego, pero mientras la hacienda bullía con horror, nadie notó que el padre, encerrado en su prisión, había comenzado a sentir los efectos de haber bebido medio litro de sangre guardada durante semanas. El final aterrador se aproxima. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte cómo termina esta historia macabra. Comenta qué crees que le pasará al padre. El padre Sebastián de Oñate pasó las primeras horas de su encierro en estado de éxtasis espiritual. Sentado en el suelo de tierra del almacén de herramientas, rodeado de azadas oxidadas, machetes y sacos de semillas, rezaba en latín con voz que resonaba contra las paredes de madera. Los 2 guardias apostados afuera escuchaban sus oraciones continuas, con incomodidad creciente. Sanctus, 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 repetía una y otra vez, interrumpido ocasionalmente por risas que no sonaban del todo cuerdas. Pero hacia el mediodía, algo cambió. El padre dejó de rezar abruptamente y comenzó a gemir. Los guardias se miraron con preocupación.
Uno de ellos, un peón llamado Mateo, se asomó por la rendija entre las tablas de la puerta. Vio al sacerdote doblado sobre sí mismo, abrazándose el estómago, con la cara contorsionada por el dolor. «Padre, ¿se encuentra bien?», preguntó Mateo, sabiendo que la pregunta era absurda, pero sin saber qué más decir. El padre Sebastián levantó la vista. Sus ojos, habitualmente de ese azul pálido inquietante, ahora estaban inyectados de sangre. Hilos de saliva mezclada con sangre colgaban de sus labios. «Es parte de la purificación», murmuró con voz ronca. «Cristo sufrió en la cruz. Yo debo sufrir en este calabozo. El sacramento perfecto purifica desde dentro». Luego vomitó violentamente, expulsando un líquido oscuro que manchó su sotana negra, haciéndola más negra aún. Mateo retrocedió del olor nauseabundo que escapaba del almacén. «Deberíamos llamar a Juana. El padre está muy enfermo». Su compañero, un indígena llamado Felipe, negó con la cabeza. Don Rodrigo dijo que nadie entra ni sale hasta que lleguen las autoridades de Veracruz. Ese hombre se ha ganado su sufrimiento. Dentro del almacén, el padre Sebastián experimentaba los efectos completos de haber ingerido sangre humana que había estado almacenada durante semanas sin refrigeración adecuada. La sangre, especialmente en el calor húmedo de Veracruz, se había convertido en caldo de cultivo para bacterias mortales. Su sistema digestivo se rebelaba contra el veneno que él mismo había introducido voluntariamente. Los calambres intestinales eran tan intensos que lo hacían retorcerse en el suelo, chocando contra las herramientas que lo rodeaban. Pero lo más perturbador era que el padre interpretaba cada espasmo de dolor como confirmación de su teología demente. «Siento la sangre de los 7 inocentes fluyendo por mis venas», gemía entre arcadas. «Francisco, Rosa, Tomás, los otros, sus espíritus se fusionan con el mío. Estamos convirtiéndonos en uno solo, purificados en el crisol del sufrimiento». Sus palabras se volvieron cada vez más incoherentes a medida que la fiebre comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Para la tarde, el padre deliraba completamente. Conversaba con personas que no estaban allí, alternando entre súplicas de perdón y proclamaciones triunfales de haber descubierto el secreto de la salvación. «Madre, ¿me ves ahora?», gritaba hacia el techo de paja. «Finalmente he completado la obra. Ya no soy simplemente un sacerdote. Soy un recipiente de los inocentes. Contengo multitudes». Los guardias, cada vez más asustados, mandaron llamar a Vicente. El capataz llegó y escuchó los delirios con mezcla de repulsión y algo parecido a lástima. «Está muriendo», le dijo a los guardias. «La sangre que bebió lo está envenenando desde dentro». Irónico, considerando lo que hacía a otros. Felipe preguntó si deberían buscar ayuda médica. Vicente lo consideró un momento, luego negó con la cabeza. «El médico más cercano está a 2 días de viaje, y honestamente, después de lo que hizo a esos bebés, no sé si merece ser salvado». Mientras caía la noche sobre la hacienda, el estado del padre Sebastián empeoró dramáticamente. Las convulsiones comenzaron cerca de las 8. Su cuerpo, arqueándose violentamente, mientras espuma sanguinolenta brotaba de su boca. Los guardias lo escuchaban golpearse contra las paredes del almacén, gritando palabras en latín mezcladas con alaridos inarticulados de agonía. Toda la hacienda podía oír los gritos, y los esclavos en sus barracones se santiguaban, algunos rezando por el alma del sacerdote, otros pidiendo que su sufrimiento fuera largo. Juana, en su barraca, escuchaba los gritos con expresión impasible. Una de las mujeres más jóvenes le preguntó si debería ir a ayudar, si sus conocimientos de hierbas podrían aliviar el dolor del padre. Juana negó lentamente. Ese hombre mató a 5 bebés con sus sacramentos envenenados. Probó su propia medicina. Que los espíritus de esos niños decidan si merece misericordia. Cerca de la medianoche, los gritos cesaron abruptamente. Los guardias se pusieron alerta, preguntándose si el padre finalmente había muerto.
Pero cuando Mateo se asomó nuevamente por la rendija, vio al sacerdote sentado en posición extrañamente rígida contra la pared del fondo, los ojos abiertos y fijos en la puerta, sonriendo. Era una sonrisa que no tenía nada de humano, una mueca que mostraba dientes manchados de sangre. «Padre», llamó Mateo cautelosamente. El padre Sebastián habló, pero su voz sonaba diferente, más grave, como si varias personas hablaran simultáneamente. «El padre ya no está. Ahora somos nosotros, los 7 que bebió. Vivimos en su carne mientras ella muere alrededor nuestro». Mateo retrocedió, persignándose repetidamente. «Es el diablo», susurró a Felipe. «El diablo ha tomado al padre». Pero no era posesión demoníaca lo que afligía al sacerdote. Era el delirio final de una fiebre que había alcanzado niveles mortales. Su cerebro, cocinándose en su propio cráneo, creaba alucinaciones vividas donde los 7 esclavos cuya sangre había consumido ahora habitaban su cuerpo. Podía verlos en las sombras del almacén, podía sentirlos moviéndose bajo su piel, podía escuchar sus voces aconsejándolo, acusándolo, absolviéndolo. El amanecer del 14 de diciembre encontró al padre Sebastián todavía vivo, aunque apenas. Había desarrollado hemorragias internas. Sangre goteaba de su nariz, sus oídos, las comisuras de sus ojos. Su sotana estaba empapada de sudor, vómito y sangre, pero seguía consciente. Seguía murmurando oraciones. Seguía convencido de que estaba experimentando una transformación sagrada en lugar de una muerte atroz por envenenamiento. Don Rodrigo llegó esa mañana para verificar el estado del prisionero. Cuando vio al padre a través de la rendija, sintió náusea pura. «Dios santo», murmuró, «parece un cadáver que todavía respira». Vicente, a su lado, asintió. «¿Qué hacemos, patrón? ¿Lo dejamos morir aquí?». Antes de que don Rodrigo pudiera responder, el padre Sebastián habló, su voz apenas un susurro que de alguna manera llevaba claridad perfecta. «Don Rodrigo, escuche bien, en 3 días llegará el obispo. Dígale que encontré el secreto. Dígale que la sangre de los inocentes abre las puertas del cielo. Dígale que yo fui el primero en probarlo completamente, que bebí la salvación misma». Tosió, expulsando más sangre. «Y dígale que moriré feliz, sabiendo que pronto estaré con todos esos niños en el paraíso, esperándolos a ustedes». Fueron las últimas palabras coherentes que el padre Sebastián de Oñate pronunciaría. Las siguientes horas lo vieron descender a un silencio roto solo por respiración trabajosa y ocasionales gemidos. Los guardias mantuvieron su vigilia, testigos incómodos de la agonía de un hombre que había causado tanta muerte en nombre de la salvación. El padre Sebastián de Oñate no murió en el almacén de herramientas, como todos esperaban. Contra toda lógica médica, su cuerpo envenenado se aferró a la vida con tenacidad que rayaba en lo sobrenatural. Al amanecer del 15 de diciembre, cuando los guardias abrieron la puerta esperando encontrar un cadáver, descubrieron al sacerdote todavía respirando, aunque su piel había adquirido un tono grisáceo y sus ojos permanecían abiertos sin parpadear, fijos en algún punto invisible del techo. Fue entonces cuando llegaron las noticias que cambiarían todo. Un mensajero a caballo entró a la hacienda al galope, cubierto de polvo del camino desde Veracruz. Traía palabra del obispado. Las autoridades eclesiásticas habían sido informadas de las acusaciones contra el padre Sebastián y enviaban un representante del Santo Oficio para investigar. Pero más importante, el obispo ordenaba que el sacerdote fuera mantenido con vida a toda costa para enfrentar juicio formal. Ningún hombre puede escapar de la justicia divina muriendo antes de responder por sus crímenes, decía la carta oficial. Don Rodrigo leyó la orden con expresión sombría. Miró al padre moribundo en el almacén y luego a Vicente. «El obispo quiere que lo mantengamos vivo. Trae a Juana». El capataz dudó. «Patrón, después de lo que ese hombre hizo, ¿realmente vamos a intentar salvarlo?».
Don Rodrigo cerró los ojos con cansancio. No es decisión nuestra, Vicente. La Iglesia quiere su justicia. Nosotros solo somos instrumentos. Juana llegó con su bolsa de hierbas y ungüentos. Su rostro una máscara de emociones en conflicto. Examinó al padre con manos expertas, sintiendo su pulso débil, notando las hemorragias, la fiebre mortal. Está envenenado por la sangre que bebió, dijo sin inflexión. Puedo darle hierbas para bajar la fiebre y detener las hemorragias, pero no sé si su cuerpo sobrevivirá al daño que ya causó. Don Rodrigo asintió. Haz lo que puedas. El obispo quiere que viva para enfrentarlo. Durante los siguientes 3 días, Juana administró sus remedios con eficiencia profesional, desprovista de compasión. Le daba infusiones de corteza de sauce para la fiebre, pasta de hierbas astringentes para las hemorragias, caldos forzados a través de sus labios para mantenerlo hidratado. Y lentamente, increíblemente, el padre comenzó a estabilizarse. La fiebre bajó, las hemorragias cesaron. Sus ojos recuperaron algo de enfoque, aunque lo que veían nadie podía saberlo con certeza. Pero mientras el cuerpo del padre se aferraba a la vida, su mente había cruzado a un territorio del que no había retorno. Cuando finalmente pudo hablar nuevamente, sus palabras eran las de un hombre que había visto el infierno o el cielo, o quizás ambos, y ya no podía distinguir entre ellos. Proclamaba que los 7 esclavos cuya sangre había bebido ahora vivían en él, que podía escuchar sus voces aconsejándolo, que había logrado la unión mística que siempre buscó. El 18 de diciembre, los esclavos y trabajadores de la hacienda pidieron audiencia con don Rodrigo. Fueron liderados por un grupo de madres que habían perdido bebés a los sacramentos envenenados del padre. María de la Cruz habló por todas ellas. Patrón, sabemos que el obispo quiere llevarse al padre para juzgarlo en Veracruz, pero ese hombre mató a nuestros hijos aquí, en esta tierra. Pedimos justicia aquí, ahora, según las leyes que todos conocemos. Don Rodrigo sabía a qué se referían. En las haciendas remotas, donde la ley formal del virreinato tardaba semanas o meses en llegar, existía una forma más antigua de justicia. Era brutal, era rápida, y era aceptada tácitamente por todos, mientras no se volviera demasiado pública. El hacendado se enfrentaba a una decisión terrible: esperar al representante del obispado, que llegaría en días, o permitir que sus trabajadores exigieran venganza inmediata. Esa noche, don Rodrigo convocó a los hombres de confianza de la hacienda: Vicente, los capataces, los trabajadores más antiguos, incluso algunos de los esclavos respetados por su sabiduría. El padre ha cometido crímenes contra ustedes y los suyos, dijo. La Iglesia quiere juzgarlo según su ley, pero ustedes merecen voz. ¿Qué dicen? La discusión se extendió por horas. Algunos argumentaban que debían esperar a las autoridades eclesiásticas. Otros, especialmente los padres de los bebés muertos, exigían justicia inmediata. Finalmente, un anciano esclavo llamado Samuel, que había vivido en la hacienda durante 50 años, habló con voz que todos respetaron. Ese hombre usó nuestra sangre para sus sacramentos diabólicos. Déjennos usar su sangre para limpiar esta tierra, pero háganlo de forma que nadie pueda decir después que fue asesinato. Déjenlo elegir su propio destino. La propuesta de Samuel era simple y terrible. Al día siguiente, el padre Sebastián sería llevado al trapiche, la misma máquina donde había comenzado todo con la muerte de Tomás. Allí se le daría una opción. Podía confesar públicamente sus crímenes, pedir perdón a las familias afectadas y esperar el juicio del obispo. O podía mantener su convicción de que había actuado correctamente, que sus sacramentos eran divinos, y en ese caso, probaría su fe colocando su propia mano en las ruedas de molienda, como Tomás lo había hecho. Si Dios aprobaba sus acciones, lo salvaría del trapiche. Si no, bueno, sería la voluntad divina. Don Rodrigo sabía que la propuesta era una trampa cruel. Un hombre en el estado mental del padre Sebastián, convencido de su misión divina,
nunca confesaría error. Elegiría el trapiche, y los trabajadores lo llamarían suicidio en lugar de ejecución. Pero después de ver el sufrimiento que el sacerdote había causado, el hacendado encontró que no tenía objeciones. «Que así sea», dijo finalmente. Al amanecer del 19 de diciembre, toda la hacienda se reunió alrededor del trapiche. El padre Sebastián fue sacado del almacén, todavía débil, todavía manchado de sangre seca, pero capaz de caminar con ayuda. Vicente le explicó la elección mientras el sacerdote miraba las enormes ruedas de molienda que ya estaban girando, procesando la última caña de la temporada. «Padre, puede confesar que estaba equivocado, que mató a esos bebés con locura y no con gracia divina, o puede probar su fe». Vicente señaló el trapiche. «Ponga su mano en esas ruedas. Si Dios aprueba lo que hizo, lo salvará como dice su Biblia que salvó a Daniel de los leones. Si no, bueno, entonces sabremos la verdad». El padre Sebastián miró las ruedas giratorias. Luego miró a las madres que habían perdido hijos. Finalmente, sonrió con esa sonrisa que ya no era del todo humana. «Entiendo», dijo con voz clara. «Dios me pide un último sacrificio. Como Cristo extendió sus manos para los clavos, yo extenderé la mía para su juicio». Sin dudar, sin temblar, el padre Sebastián caminó hacia el trapiche. Las madres lloraban. Los hombres observaban en silencio. Juana cerró los ojos, incapaz de mirar, y el padre, murmurando oraciones en latín, colocó deliberadamente su mano derecha entre las ruedas de molienda. El crujido fue audible incluso sobre el ruido de la maquinaria. El padre no gritó, simplemente se derrumbó mientras su mano era destruida, sus huesos convertidos en polvo, su sangre finalmente derramándose sobre el mismo piso donde Tomás había sangrado semanas atrás. Vicente ordenó detener el trapiche inmediatamente, pero el daño estaba hecho. El padre Sebastián de Oñate murió 3 horas después, desangrado, murmurando hasta el final que había completado su obra. Sus últimas palabras fueron: «Ahora soy como ellos, ahora mi sangre se mezcla con la suya, por fin somos uno». Cuando el representante del obispado llegó 2 días después, encontró al padre ya enterrado en el cementerio de la hacienda, su muerte registrada oficialmente como accidente en el trapiche, durante estado de delirio causado por enfermedad mental. Don Rodrigo entregó todas las pruebas: los frascos de sangre, el cuaderno de notas, los testimonios de Juana y las madres. El caso fue documentado meticulosamente, sellado y enviado a los archivos secretos del obispado, donde permanecería oculto durante décadas. La capilla de San Rafael fue deconsagrada y cerrada. Nunca volvió a celebrarse misa allí. La hacienda San Rafael del Trapiche cerró sus operaciones en 1812, apenas 2 años después de los eventos macabros. Don Rodrigo nunca se recuperó completamente del horror de lo ocurrido bajo su techo, y vendió la propiedad a precio irrisorio a un comerciante de Puebla que desconocía su historia. La capilla permaneció sellada durante décadas, sus paredes guardando secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Juana vivió hasta 1829, liberada finalmente de la esclavitud por las leyes de la República Independiente, y en sus últimos días confesó a su nieta que todavía escuchaba en pesadillas las oraciones en latín del padre Sebastián. Los archivos del obispado mantuvieron el caso clasificado hasta 1910, exactamente un siglo después, cuando fueron descubiertos durante la Revolución Mexicana. Para entonces, la hacienda era ruinas invadidas por la selva, y el trapiche donde murió el sacerdote loco había sido reclamado por las raíces y el silencio.